Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube y Facebook. Agradecemos a todos los amigos, conocidos que de manera personal se han acercado y han manifestado gracias por algunos mensajes, y esa es la intención, que estos mensajes sirvan de bendición para que puedan conocer las verdades que están escritas en la palabra del Señor. Hoy vamos a darle continuidad a un tema que estamos estudiando de eventos finales, y vamos a tratar 3 puntos hasta donde podamos, que es el tiempo de angustia, abandono de las ciudades y el sellamiento. 3 puntos nada más para darle continuidad y tener una noción, un conocimiento previo de cómo y qué debemos de hacer cuando ocurran estos momentos: abandono de las ciudades, tiempo de angustia y el sellamiento. Allí donde estés, vamos a tener una palabra de oración. Las personas que están acá también vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estudiar tu palabra, porque en ella encontramos la verdad, y la verdad nos lleva a Cristo Jesús. Permite que el poder y la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, y que sea el Espíritu Santo a través de nosotros, tanto como a mí que estoy compartiéndola, como a las personas que han de escucharlas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bienvenida, hermano. Siéntese ahí, que estamos acá en el culto, y nuevamente les recuerdo el título es Abandono de las ciudades pequeñas y tiempo de angustia, y vamos a tocar un punto que es sobre el sellamiento. Bien, entonces vamos a buscar Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías 26, 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la iniquidad. ¿Cierto? Dice, vamos al 21, dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre y no cubrirá más a sus muertos. El texto lo que nos viene diciendo o nos viene aconsejando es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Miren lo que el texto nos dice. En aquel día dice el texto: anda, pueblo mío. ¿Qué es lo que está aconteciendo acá? Que el pueblo de Dios, el remanente, el fiel, el puñadito, los 3, 4, 5 fieles que sostienen la iglesia, están escuchando la voz del Señor, y el Señor le dice en qué momento usted y yo debemos de salir de las ciudades. No voy a dar tanto énfasis en esto, solamente quiero dar una opinión personal, que es personal, basándome en este texto. Es algunos hermanos de nuestra iglesia hacen esta pregunta: ¿en qué momento debemos de abandonar las ciudades? ¿Cierto? Esa es la pregunta. La Biblia, ¿cierto? La Biblia nos menciona, como acabamos de leer acá, que debemos de abandonarla. Vamos a buscar este otro texto referente a esto, porque es una pregunta que las personas hacen mucho. ¿Cuándo debemos de salir de la ciudad? Y las personas entonces van
Busquen Mateo capítulo 24, versículo 25. Vamos a leer Mateo 24, 25. Mateo capítulo 24, 25. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. He aquí, os los digo antes, hasta aquí, si os dijera, he aquí está al desierto, no salgáis, he aquí en las alcobas, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta interpretación, los hermanos, 24:15, leí mal, ¿cierto? Entonces el que esté, leí mal, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Ay del que esté en cinta y los que amamanten en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces este texto, o algunas personas utilizan para dar una referencia. Jesús en Mateo 24 nos muestra, capítulo 15, les da una señal a los discípulos en qué momento ellos deben de salir o de abandonar las ciudades. Flavio Josefo es un historiador judío cristiano, y él, haciendo el comentario referente a la señal que Jesús le dijo a los cristianos de cuando venga la abominación desoladora, él en su comentario dice que todos los judíos, cuando los romanos llegaron a habitarla y a destruirla, a Jerusalén, todo ello, murieron personas, pero ningún cristiano murió. Y todo fue porque ellos estaban atentos, estudiando qué es lo que Jesús le dijo. Cuando ocurra el versículo, cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces lo que Jesús no menciona es que hay un pequeño grupo que está estudiando la Biblia, que oye la voz del Señor, y que el Señor en su momento, como el texto de Isaías 26:20, el Señor les dirá en qué momento debemos de salir. Algunas personas, Dios les dirá: hijo, hija, es el momento de irte ya para la ciudad. Cosas así han ocurrido. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el momento cuando el ángel se le apareció a María y a José, ¿cierto? A María y a José, que le dijo: huye, ve a Egipto, porque el rey mandó a matar a todos los niños, ¿cierto? Entonces, Dios en este tiempo también mandará a sus ángeles a través de un sueño, de una visión, a sus hijos para que no perezcan, porque Isaías dice que Él se acordará de las maldades de los hijos de los hombres y toda se lo cobrará, porque la ira de Jehová viene sobre estas naciones. Pero el pueblo de Dios, Dios no permite y no quiere que ninguno de nosotros estemos sobre las grandes ciudades, eventos de los últimos días. Hay un capítulo que dice: los juicios de Dios caen sobre las grandes ciudades, y ciudades enteras y islas enteras se las tragará la tierra por causa del pecado. Entonces, imagínense que nosotros estemos allí, ¿cierto? Que nosotros estemos en esas ciudades. Por eso el Señor nos aconseja. Ahora, hay algunos hermanos que se han ido para las ciudades ya, y yo conozco, por ejemplo, yo no llevo tanto tiempo en la iglesia adventista, pero sí llevo alrededor de 17 años, llevo la mitad de mi vida, 34 años. Y cuando ingresé, cuando llevaba 2 años más o menos, o 3, 4, un hermano dijo: es hora de irnos para el campo. Y él se fue para el campo, porque ya era momento de salir, según lo que él decía. Pero vemos que todavía no ha llegado el momento.
Entonces, lo que Dios demanda o pide de nosotros dentro de ello es, primero, una precaución en oración, ayuno y oración, decirle al Señor: Señor, ¿cuándo y cuál es el momento que yo debo de irme para el campo a hacer la obra o a que me vaya apartando? Pero no irnos hacia la deriva de ya. Bueno, si usted tiene una parcelita, si usted tiene sus cosas, puede bien hacerlo. Pero si es como una persona ciudadana que toda la vida radicó en la ciudad, que toda la vida estuvo acá y se va ya para el campo, pues le va a tocar esperar, tiene que esperar para sembrar, porque la siembra tiene un proceso, usted tiene que desadaptarse a las cosas de acá para adaptarse a la ciudad. Bien fuera, la Biblia de paso nos dice que bien fuera que nosotros estuviésemos en el campo, ¿cierto? Bien fuera, la Biblia, el Espíritu Profecía, Elena de White, hay un libro que se llama Salir de las ciudades o de la ciudad al campo, y nos aconsejan que vivamos en las ciudades por tanta contaminación, por tanta pecado que existe acá. Pero cuando Dios le ponga a usted el momento, le diga, Él le dirá cuándo debe de hacerlo, porque el Señor lo sacará unos momentos antes de que ocurran las cosas, porque el decreto dominical nos dice que nosotros no podemos ni comprar ni vender. Entonces yo supongo que cuando estemos previo al decreto, entonces el Señor, algunos de nosotros nos dirá: váyase para el campo, váyase para el campo. Algunos tienen su parcelita, ¿cierto? En el caso mío, yo ya tengo donde llegar. De un amigo también tiene donde llegar. Y recordemos que para la siembra eso tiene un proceso, mínimo 3 meses, 2 meses, 6 meses, no sé, un producto que, un alimento que dure un año para consumir. Maíz, no, maíz es menos, ¿cierto? Pero bueno, pongamos máximo un año, ¿cierto? Y ese proceso es para que usted vaya cultivando la tierra, haciendo su parcela, ¿cierto? Entonces, un año antes o unos años antes, con toda seguridad, el Señor le dirá: es el momento de salir. Entonces, así como los judíos, los cristianos, los discípulos de Jesús fueron obedientes a la voz de Jesús, también el salmista Isaías nos dice que: pueblo mío, ¿cierto?, escóndete un poquito por un momento, en tanto que sea la indignación. El Señor entonces nos dice, entonces, ¿qué es o cuál es el momento donde definitivamente a nivel grupal, a nivel general, es el orden de la salida? Elena de White, hablando del sello de Dios y de la marca de la bestia en el conflicto en el capítulo de la angustia o abandonar las ciudades, dice: cuando Estados Unidos decrete la ley dominical como día nacional, es el momento en el que usted y yo debemos de abandonar las grandes ciudades y acercarnos a los pueblos pequeños, ¿cierto? Ese es el último llamado para salir, ser entendidos, porque cuando llegue ese momento, ley dominical, hermanos, por eso Isaías se le reveló: escóndete un poquito, un momento, en tanto que pase la indignación. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios se van acrecentando, se van viniendo rápido, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y no es bueno que usted y yo estemos allí. Ella nos aconseja entonces: estemos en los pueblos pequeños, visitemos las ciudades, demos mensajes, y cuando se vaya dando decretos mayormente, entonces nos vamos entrando a las veredas, y luego cuando sea el decreto de muerte, ya estamos como los cavernícolas, por allá metidos en las profundidades de las montañas, de los montes, donde quiera que usted se encuentre, ¿cierto? Y entonces esa es la orden que el Señor manda para su pueblo. No todos van a obedecer, algunos por su falta de fe, ¿cierto? Ahí es donde allí viene la otra parte, un pequeño momento o un pequeño tiempo de angustia. Ese pequeño tiempo de angustia, la Biblia lo describe
como el tiempo de angustia de Jacob, ¿cierto? El tiempo de angustia de Jacob. Voy a leer un parrafito que dice acá, dice: la oposición mundial al sabatismo nos conducirá luego a toda clase de penalistas, encarcelamientos, maltratos, muchas muertes. No se habla aquí de la gran tiempo de angustia de los santos, conocido como la angustia de Jacob, sino que será un corto periodo precisamente antes de que caigan las plagas, y se harán leyes tales que a menudo que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne, y las uniones laborales serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia, como no ha habido desde la creación del mundo. Será cuando Dios permita que muchos niños, ancianos y débiles lleguen al descanso, porque Él sabrá quiénes no soportarán tal prueba. Entonces, mirando lo que estamos leyendo y entendiendo lo que se está hablando y diciendo es: cuando ocurran estas cosas, lo primero es que muchos de nuestros hermanos, vuelvo y digo, Dios a través de sueños, visiones, la voz o cualquier cosa, se nos manifestará a su pueblo, al pequeño grupo remanente. Pues Dios lo hace a todo su pueblo, pero lamentablemente no todo el pueblo está entendiendo, estudiando y siguiendo al maestro. Esa es la pequeña diferencia. El uno está, Jesús lo describe: los unos están con aceite y los otros sin aceite. Entonces, por eso los unos están listos y salen cuando vienen todas estas cosas, cuando anuncian que Cristo viene, despiertan, y como ya han hecho preparación de su vida, entonces están listos para seguir a su maestro. Pero los otros no, porque hay otros que cuando le dicen a usted, yo en un video, o no sé si les he hablado, pero vuelvo y se lo repito, el sistema universal que va a haber a través del sistema papal, a través de Estados Unidos y todo el protestantismo apóstata, ¿cierto? Todas las religiones, todos los cristianos, todo Estados Unidos junto con el sistema papal están unánimes, están en una sola unidad perfecta y tienen el control absolutamente de todo. En algunos videos estuve viendo que también el Papa actual se estaba reuniendo con los ricos más ricos y poderosos de la tierra, y entre ellos está el creador de Facebook, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg. Está el de Bill Gates, están todos estos grandes poderosos. ¿Y qué es lo que se está llevando allí? Control de todo. ¿Por qué? Porque se va a crear un solo gobierno, y ese gobierno va a tener una sola moneda, y el papel moneda o las monedas como tal van a dejar de existir. Es decir, que ya todo va a ser digitalizado y con su huella. Es decir, usted pone su huella en los aparatos que aparecen allí, y ahí aparece toda su vida, y también a través de un sistema usted le van a consignar, le van a pagar y van a hacer todo, y simplemente pone su huellita. Todo está digitalizado, todo está hablado para que todo funcione correctamente. Entonces, cuando las personas se vean afectadas y dichas, y uno se pone a pensar, ¿cierto? Uno se pone a pensar, porque a veces las personas que ven estos videos creen que uno es pastor, ¿cierto? No, yo soy un vendedor, yo soy un padre de familia, yo soy una persona del común, y que tengo todas las pruebas que tiene cualquier persona, y me he visto en situaciones en las cuales me ha tocado decidir, o que me han dicho mis jefes, o vas a trabajar el sábado o aguantas hambre. Dígale a su Dios o a su pastor que lo deje venir el sábado a trabajar, porque si no se va a morir de hambre. Y uno dice: no, mis principios son estos y no lo hago por esto o por aquello, sino porque simplemente amo a Dios y esa es mi naturalidad. Entonces, cada que nosotros vivimos esos pequeños momentos
de preparación, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser nos prepara para hacer una decisión mayormente. Usted ha dicho del común. Me preocupa es personas que jamás en su vida, hablo de adventistas o personas, sí, adventistas, hablando de nosotros, que jamás en su vida les ha tocado decidir por el sábado, o sea, que el sábado no ha sido como una piedra de tropiezo. Es decir, mi papá es profesor, mi papá es ingeniero, somos de tercera generación adventista y pues yo no veo ningún problema. Mi mamá es profesora, no tiene problema, es independiente y nacen allí, va al colegio y nacen y no pasa nada, ¿cierto? Como si nada. Pero muchos de las personas están así, no han tomado una decisión por el sábado, y cuando llegue un decreto o una ley, como nos ha pasado a muchos que estamos probados y decimos, no hay, mi nevera está vacía, mis niños tienen hambre, están enfermos, tengo necesidad, necesito el trabajo, o el único día de trabajito que le dieron fue el sábado, y uno decidir entre una cosa y la otra. Y uno dice, no, Dios proveerá y Dios lo hará, y decide por hacer. Estos son pasos gigantes de fe que nos dan a tomar firmeza. Pero qué difícil será para aquella persona que le toque decidir por el sábado, solamente ese día de decisión, ¿cierto? Que cuando se saque el decreto dominical, día debes de trabajar, o si no serás apresado, no le podemos comprar ni vender. Muchos van a hacer, dice Elena de White, el sábado será la gran piedra de toque para muchas personas. ¿Y saben qué es lo que me duele y me da tristeza? Y dice, muchos adventistas, muchos que creen la fe, que conocen, que la enseñan, que han sido luz, estrellas, caen porque toman a última hora la peor decisión de su vida. Imagínense, hermanos, toda la vida creyendo una fe, siendo adventista, llevando los diezmos, todo eso, y en el momento de la decisión decisiva toman la peor decisión de su vida. No, de pronto me da miedo que me metan a la cárcel, yo no quiero ir a la cárcel, yo no quiero aguantar hambre, no me van a matar el niño, porque es lo que nos mencionan acá. Miren, muchos serán tiempo de angustia, muchos serán llevados, entregados por pruebas a la cárcel, siendo multados, y algunos hasta la muerte, ¿cierto? Hasta la muerte. Las decisiones se toman hoy, ¿cierto? Yo no sé usted hasta hoy si ha sido bien en el sábado o no lo ha sido, pero hasta hoy usted está acá y lo está Dios preparando para tomar la mejor decisión de su vida en aquel momento de gran prueba final. Pero también nos venía diciendo que por la misericordia de Dios, que Dios es tan bueno con nosotros, Dios nos ama tanto y lo conoce tanto usted y me conoce tanto a mí, que dice, este hijo mío no resiste el guarapazo, no aguanta las pruebas que van a pasar, ¿cierto? Entonces, por la misericordia del Señor, previamente los fieles, probablemente en nuestra iglesia, antes, no es una señal, pero mirándolo en este contexto no lo dice literal, pero mirándolo así, probablemente cuando en nuestra iglesia se esté muriendo mucha gente, niños, jóvenes, por todas partes, que son fieles, uno dirá, algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando, porque no es normal que las personas que practican la salud, los 8 remedios naturales, que saben todo, se estén muriendo así de repente, ¿cierto? Entonces, una evidencia es que muchos del pueblo de Dios fieles van a estar, Dios les quita la vida para que no van a soportar, ¿cierto? Por sus condiciones físicas, tanto los niños, porque van a ser perseguidos, corriendo de aquí para allá, los ancianos, que en algunos lugares donde estaremos, ¿cierto? Y algunos jóvenes que se ven fuertes, pero su decisión de pronto a última hora se eche para atrás. Entonces Dios en su misericordia, pero Dios premia su fidelidad y los guarda, los pone a descansar por un momentico,
para que pase ese momento difícil de la humanidad, y luego Cristo mismo lo manda a llamar cuando aparezca en las nubes allí, y dice: levántate, hijo, ¿cierto? Como le dijo el ángel Gabriel: levántate, que tu Señor te espera. A Cristo Jesús cuando fue resucitado. Cristo nos resucitará y Cristo nos dará. No hay que tener miedo, no hay que palpadear ni decir no. Hay que estar firme, seguro, y que nuestra decisión sea por la de Dios, ¿cierto? Por la de Dios. Ser fiel hasta la muerte. Analizando un análisis de Dios y la iglesia. Dios y la iglesia. Vamos, por ejemplo, desde los tiempos de Moisés, ¿cierto? En los tiempos de Moisés, ellos, por causa de su fe y de su credo, fueron puestos en esclavitud, ¿cierto? Adoran a ese Dios, entonces fueron llevados a esclavitud, su rebeldía y todo eso, pero fueron testimonios de Dios. Luego de allí en adelante se van levantando profetas, reyes, y cada uno de ellos enseñó y testificó todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Luego vinieron los apóstoles y con Jesús testificaron, mostraron, y fueron la iglesia fue probada y mostraron a Dios. Vinieron muertes, persecución, todo eso, pero testificaron que eran del Señor. Luego, más adelante por allí, ocurrió algo en el tiempo del oscurantismo que se llama la Santa Inquisición, ¿cierto? Mal llamada la Santa Inquisición. Y allí también muchas personas empezaron a ir en contra del sistema papal y empezaron a creer otras cosas, y por causa de ellos también muchos fueron a la hoguera, fueron quemados vivos, fueron torturados, pero hubo una evidencia de su fe. Y de ahí en adelante, hermanos, no hay un registro de la iglesia, de Dios y su pueblo, de qué evidencia o cómo dice usted y cómo ha sido probado. La única que nos menciona ahora Dios y el pueblo adventista es que en estos momentos estamos en los pastos verdes, en las vacas gordas, ¿cierto? Donde podemos venir a la iglesia, sentarnos, escuchar, leer, compartir, ir a cualquier lugar, hacer impactos de esperanza, hacer campañas misioneras. Todo se puede hacer y no hay. Y ninguno de ustedes hemos sido probados hasta lo sumo por nuestra fe. O alguno de ustedes les han puesto un revólver en la cabeza o tienen algunos problemas para venir acá. No, ¿cierto que no? Pero la Biblia entonces nos menciona que sí va a haber, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis 16 nos muestran los juicios, cómo el pueblo va a ser probado, y entonces Satanás cómo se prepara con el mundo, y Dios cómo nos prepara a nosotros para decir. Por eso Apocalipsis 14, 12 hay un escritor contemporáneo de Elena de White, ¿cierto? Que él es como el tercer presidente que hubo de la Asociación General, y él escribió un libro que es El Santuario y su Servicio, y hay un capítulo abajo que dice la última generación, y en la última generación dice que Dios está preparando a su pueblo y que Satanás también está haciendo la preparación, y las acusaciones que Satanás le hace a Dios al final del tiempo es: muéstreme usted quién en este últimos periodos de la tierra, en los últimos momentos de la tierra, quién o qué gente son los que dicen, o quiénes son los fieles suyos, quiénes son los que mueren por usted, quiénes son los que no se doblan ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cuál es a su pueblo? Entonces ahí donde los ángeles responden junto con eso, dice: aquí están la paciencia de los santos
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es la respuesta de Dios diciéndole que Él tiene un pueblo, que no importa lo que pase, que si Él les ataca sus familias, su salud, su vida, sus trabajos, aún la muerte, porque Dios le permitirá a Satanás abrir, tocar a su pueblo, tocarlo, así como lo hizo con Job. Cuando se acuerdan la escena de Job, que le dijo, es que a Job no le pasa nada, porque usted tiene un surco, tiene una protección sobre él, ¿cierto? Y por eso, pero, ¿qué le decía a él? Pero quite esa protección, permítame llegar, tocar mi mano sobre él, a ver si Job no se rebela contra usted, ¿cierto? Eso es lo que le decía. ¿Sabe que él dice exactamente lo mismo sobre la iglesia adventista? Dice, es que usted tiene su iglesia protegida, y literalmente la tiene protegida. Esta iglesia acá y cada iglesia en cualquier parte del mundo, Dios pone poderosos ángeles en su entrada para vigilar su santa iglesia, para que aquí no pase absolutamente nada. Y dice, quite todos esos escoltas, quite toda esa gente, quite todos los ángeles y permítame tocar a cada uno de ellos. Y también sabe que lo bonito, que en su hogar, en su casa, también Dios pone un ángel poderoso para que escolte su casa. ¿Ustedes sabían eso? La verdad, acerca de los ángeles nos hablan de ello. Que en su casa, usted por ser cristiano, usted por estar en la presencia del Señor, aparte del ángel que tiene que lo cuida, Dios escolta su casa. ¿Por qué? Ustedes no han ido a algunos lugares que se siente como una presencia maluca, ¿cierto? De casas, y es que allí mataron, se suicidaron, practican brujería o hacen tipos de cosas, y uno entra y se siente esas cosas. Es porque el enemigo no está en la presencia de los ángeles. Entonces, al no estar la presencia de los ángeles, está la presencia de ¿quién? El diablo, de sus ángeles, sus agentes, y por eso ponen esa incitación a tomar, beber, hacer todo cuanto pecado, ¿cierto? Y caso contrario, en su casa y en la mía, que a nosotros nos inspira es leer la Biblia, cantar, orar, comer bien, ¿cierto? Todas las cosas de Dios. Por eso Elena de White, libro de la educación, nos dice que nuestro hogar debe ser el pequeño cielo acá en la tierra, ¿cierto? El pequeño cielo acá en la tierra. Entonces, todo esto nos va llevando a nosotros a tomar esas decisiones. Y cuando el Señor, el enemigo, nos toma, porque Él ya se quite toda esa protección que tiene sobre su pueblo. Entonces ahí es donde Satanás se viene con el mundo, en contra del mundo, a atacar a sus fieles. La promesa es que Él no nos puede quitar la vida. Satanás no puede tocar su vida, ¿cierto? Nuestra vida. Pero sí nos va a quitar otras cosas. Algunas madres, padres, yo soy padre de 2 hijos, y algunos de nuestros hijos van a morir, pues, por decirlo así. Pero solamente le quitará la vida, ¿cierto? Pero Dios lo resucitará, y la promesa es que el ángel nos lo entregará nuevamente en nuestras manos, ¿cierto? Nuevamente en nuestras manos. Pero tal hará Satanás con usted y conmigo, para que usted renuncie a su fe, quitará el trabajo, le quitará todo lo que tiene, todos sus bienes, todas sus cuentas, sus carros, todo se los quitará, todo lo que usted ha construido, todo lo que usted tiene, todo se lo quitará. Y entonces ahí es donde muchos tiemblan, porque así como cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, hay que caminar derechitos mirando a Cristo Jesús. Si usted desvía su mirada hacia atrás, mirando hacia las cosas de atrás, no se va a convertir en una estatua de sal, pero su vida puede correr peligro, ¿cierto? Necesitamos entonces tener a Dios en nuestros corazones. El Salmo 91 nos dice que las plagas pueden caer 1000 a tu derecha, 1000 a tu izquierda, pero en tu morada no caerá, no tocará ninguna plaga. Es la promesa del Señor. Ahorita pues no decimos nada, pues porque no ha pasado nada. Pero por ejemplo,
yo me ponía a hablar en el grupo que tengo los domingos donde damos estudios y decía, qué terrible es cuando la copa de la ira, que son las 4 primeras plagas que son literales y se van a ocurrir en diferentes partes del mundo, y qué terrible, y antes de eso está el mundo desordenado, están cayendo maremotos, terremotos, incendios, guerras, temblores, todo ese tipo de cosas. Pero ahorita ya no la gente dice, no, pues a quién echamos la culpa, a nadie, porque no hay un culpable. Pero en aquel momento sí va a haber un culpable, y el culpable es usted y el culpable soy yo, por estar obedeciendo una ley mosaica, por estar creyendo una cosa que ya no se cumple, una cosa que ya no es literal. Entonces, cuando el mundo esté envuelto en la oscuridad, en problemas y todo desordenado, entonces allí es donde usted y yo vivimos esos dos momentos, un momento previo de angustia, ¿cierto? Donde usted empieza a vivir realmente yo viendo lo que ya está aconteciendo, mi vida, o sea, mi vida si está al pie, ¿cierto? Si está al pie. A mí me pasa, o como para tener un ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Es, por ejemplo, cuando uno se va a casar, uno dice, me voy a casar, tan bueno, se va a casar, pero le ponen una fecha, ¿cierto? Y llegó la fecha, 24 de diciembre, y estamos a noviembre, y entonces 15 de noviembre, diciembre, llega 1 de diciembre, y se va acercando el momento, y cuando ya vemos el vestido, ¿cierto? Ya llegó la hora y están los invitados, y entonces en esos momentos llega como un susto. Y cuando yo me casé yo decía, ay, qué susto, y mi corazón me temblaba, y yo no sabía, yo no estaba en mí, yo temblaba, sudaba y de todo. Y cuando ya uno se casa, es por el tiempo, y en ese momento uno está pensando, mi vida, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ¿cierto? Empieza uno a tener una reflexión en esos momentos cuando suena uno empieza a pensar muchas cosas. Entonces, le trae el ejemplo, es porque como ya estamos viendo el momento, el evento, que todo ya está, es sino decir, sí, acepto. Así es, cuando ya está la ley dominical, están cayendo las plagas, ya vino Jesús, Satanás engañando al mundo, ya todo el mundo está unido, ya se dio el decreto de no comprar ni vender, y entonces ya usted hace una autorreflexión y dice, ¿será que yo no me voy a perder por este pecado, por aquel pecado o por aquel que he cometido? Y su corazón empieza a vivir una angustia. ¿Usted sabe qué es estar angustiado? Usted no duerme, usted piensa y piensa y piensa, tanto que su cuerpo se adelgaza, su mente le duele por acá, usted está angustiado. Eso es una angustia que usted y yo vamos a vivir. ¿Saben por qué? Porque cada momento, cada evento lo estamos viendo, y lo que usted va a entrar a conocer, o lo que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, es que viene tu rey. ¿Estás listo? Y como somos pecadores, vamos a vivir esa angustia porque nos acordamos de una pequeña mentirita grisecita, de algo que no he confesado, y empezamos a vivir, Señor, perdóname, porque cuando Cristo venga, porque realmente si yo no soy sincero, probablemente las plagas caen sobre mí, ¿cierto? Las plagas caen sobre mí. Y cuando empieza a caer, ustedes se imaginan, hermanos, cuando empiezan a caer la primera plaga, dos casos. Uno, la plaga que en algunas personas se les dará es que una llaga, ¿cierto?, se cubrirá su cuerpo. Y ustedes ven que muchas personas están llenas de llagas, y usted en la parte de la tierra donde esté, y que usted, gloria a Dios, no le pase absolutamente nada. Bueno, usted no va a estar allí, porque si usted es hijo de Dios, usted debe estar por allá en el campo, por allá metido en unas peñas. De pronto los que estamos corriendo por allá, que yo quiero estar corriendo por allá en el campo, lo que veremos, que seremos evidentes, es toda el agua en sangre, toda el agua, las fuentes del agua en sangre, los mares, los ríos, donde hay agua, ¿cierto? Donde hay llave, aquí en las ciudades y por cualquier parte, todo lleno de sangre, ¿cierto? Y lo que nosotros en aquel momento miraremos es el ángel de Jehová que baja a traer
el pan y el agua. Dice, el pan y el agua estarán seguros. Vamos a leer el texto. Yo lo tengo acá. Espera que se me movió esto. Se me movió. Pero el pan y el agua estarán seguros. Vamos a buscarlo. Por eso vamos acá. Que se me corrió la pantalla. Listo. ¿Se encuentra en el texto? No, está en Isaías 33:16. Y Salmo 23, también nos dice. Isaías 33:16. Vamos a mirarlo y con eso terminamos. Para que usted y yo nos vamos tranquilos y no se vaya aquí pensando que eso va a ser así. No. Pero Dios nos promete a nosotros que el pan y el agua están seguros. Isaías 33:16 dice: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Qué bendición, ¿cierto? Mientras que todo el mundo está tomando, hermana, sangre, ¿cierto? Porque a veces yo he estado con tanta sed, que no hay agua en ninguna parte. Yo no veo como una agüita por ahí sucia y uno le da ganas de tomársela, ¿cierto? La gente tendrá tanta sed porque el sol calentará 7 veces más, tanta sed y se desesperará, y esa agua la tomarán, ¿cierto? La tomarán. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estará tomando? Agua. Dice, estarán seguras. El Salmo 23, por allá el pedacito dice que repararás, ¿cómo es? Vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23. Jehová mi pastor, ese es cierto, ese es el Salmo 23. Jehová mi pastor, no me faltará. Salmo 23. Va lo que dice el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo que dice acá es un salmo profético donde dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que el Señor nos dice o nos promete a nosotros es que aunque haya adversidad, aunque no haya alimento, Él en esos lugares donde no hay absolutamente nada, por amor a usted, pues porque nos ama tanto, por nuestra fidelidad, Él dice: si es posible, armo una mesa para que ustedes coman y se sientan seguros, ¿cierto? Es lo que hace el Señor. Jehová Dios nos bendiga, Jehová Dios nos ayude a estar listos y preparados. Recuerda que la preparación es hoy, no mañana, porque muchas personas, hermanos adventistas, exadventistas o gente de nuestra propia iglesia, está esperando prepararse cuando llegue la ley dominical, que dice: cuando llegue la ley dominical, entonces yo ahí sí me preparo y ahí sí me consagro y ahí sí. No, la salvación y la preparación es hoy. Si espera para el día de mañana, su vida, su alma corre peligros. Dice una canción: hoy es el día de tu salvación. Jehová Dios lo bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y vamos a terminar con una oración. Oremos.